Vengo obligado, o sea, creo que esa es una parte muy importante de la historia que tengo, me obligaron a ir. Piénsenlo bien, o sea, creo que sí, no puedes tomar una decisión solo con el corazón, o sea, para empezar, sin haber estado ahí, no podría estar hoy aquí. Y segundo, creo que siempre la disciplina y todas las habilidades que te dan o las herramientas son un medio, no un fin. Por ahí empezó a haber problemas en mi vida. Siento que ahí sí, o sea, de jefatura, en los últimos 6 meses que fui jefatura antes de ser coordinador, fue cuando, por ejemplo... Razo, el terror de la región. Sí, era. Creo que yo nunca fui el mejor coordinador en el momento en el que estuve. Creo que la gente tiene que saber que en este podcast están 3 de los egos más grandes de la región Monterrey. Creo que de zona me deconstruí, justo. O sea, como que me había construido a ser Hagen y luego me deconstruí. Ahí siento que probé mucho la humildad, ¿sabes? Y creo que algo que yo les decía a ustedes cuando yo era cordio, o sea, creo que me divertí mucho de ser. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, tu podcast favorito, el podcast del Rey, el único en el movimiento, claro que sí. Y primero que nada, pues queremos agradecer muchísimo porque ahorita estamos en un espacio muy bonito, muy increíble. Este espacio que nos permitió el Padre Borre. Queremos agradecerle mucho por darnos el espacio, este estudio que se llama La Barca de Pedro Estudio, que pues es un espacio de evangelización. Y también queremos darle una gran bienvenida a una persona muy interesante, una persona que yo quiero mucho personalmente. El invitado de hoy es Manuel Rodríguez Razo. Hola a todos. Oye, de hecho en la mezcladora puedes poner de que aplauso. Neta, ¿me puedes poner así el de tipo reggaetón? Y tenemos una mezcladora bien chida. Ay, no, vamos a sonar a multimedia. Ya tenemos producción que multimedia no tiene. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, la verdad, estoy muy nervioso. O sea, ¿Nervioso? Creo que toda la semana estuve nervioso. Hay más producción. La gente tiene que saber que hay más producción aquí que Sí. Televisa o Multimedios. Pero estoy muy feliz. La verdad es que vi el proyecto y ya lo habíamos platicado hace meses que lo querías empezar. Te felicito por eso. Tienes un equipazo aquí para armar. Digo, quienes no saben, hay como 300 personas atrás de aquí ayudando. Y estoy muy feliz y muy orgulloso de que me hayan invitado. Muchas gracias, hermano. Y bienvenido también, Joel. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te fue en el tráfico? Algo bien, sí. Estuvo pesado, Yo llegué ¿verdad? tarde. Yo fui el que llegué tarde. Sí, Pido disculpas. Un poco. Pero un poquito como tratando de justificarte, nos contabas ahorita que hay muchos, ¿cómo se dice? Conciertos. Hay muchos eventos. Hay muchos Hoy viene eventos. Karol G, para los que no sepan. Se vale llegar tarde en esta ocasión, no hay problema. Pero bueno, vamos, yo creo que vamos directamente a lo que nos concierne, a platicar un poquito contigo, Razo. Creo que algo que me gustaría muchísimo, bueno, que yo estaba esperando mucho era platicar contigo. Yo me quedé muy, muy atrapado la vez de la AND, que me quedé platicando contigo. Y yo creo que tienes mucho que compartir. La gente te quiere mucho. Y más adelante te quiero comentar, pues, cositas que te dejaron ahí en el Instagram, algunas preguntas, pero yo creo que más adelante lo hacemos. Claro. Entonces, pues, empezamos con la pregunta obligada. ¿Te parece? Preséntese, señor. Manuel Alejandro Razo, dirían. Manuel, los licenciados. es Manuel Alejandro. Sí. Yo pensaba que nomás era... Me apellido Razo. Se apellida Razo. ¿Te apellida Razo? es cierto. No te creas. No, es Rodríguez Metz. ¿Cuántos años tienes? ¿Tu trayectoria? Adelante. Mi nombre es Manuel Rodríguez. Tengo actualmente 26 años. Tengo ya 14 años en el movimiento. Bueno, tenía 14 años en el movimiento. De hecho, en enero los cumplí. Actualmente soy licenciado en administración. Gracias a Dios ya terminamos. Fui el 17º. Sí, 17º coordinador de la región Monterrey. Wow. Estuve 6 años en el Escuadrón Hagen. Estuve 2 años en la zona Omaha y 2 años en la región Monterrey. Gracias a Dios me tocó coordinar las 3 instancias. Y pues aquí estamos echándole ganas. Mírelo. Algo bien interesante que siempre Razo platica cuando estamos platicando en cualquier otro ámbito, pero de la iglesia. Ajá. Que es una persona bien diferente desde que era coordinador de güey. escuadrón a coordinador regional. Sí. Y yo digo, o sea, para mí es que lo conocí ya en la región. Es Ya muy el difícil gran imaginarme cómo era. Pero escucho historias de los escuadrones y escucho historias de los que ahora son SZs o eran de la generación de Razo. O si no, Y que, o sea, sí dicen cosas fuertes. No, sí, era diferente. Yo creo Fíjate que- Quisiéramos irnos como por ese lado. Sí, yo creo que podríamos empezar a ir como
como Seccionando. sí, seccionando tu vida en el movimiento y poco a poco ahí ir encontrando como pequeñas cositas. Claro. Y creo que una pregunta bien importante es cómo llega Manuel Alejandro Rodríguez Razo. ¿Cómo llega Manuel Alejandro Rodríguez al movimiento? ¿Cómo lo conociste, man? Vengo obligado, o sea, creo que esa es una parte muy importante de la historia que tengo. Me obligaron a ir, definitivamente yo esto no lo quería, de hecho me arrepentí todo mi primer año de haber entrado. Llego porque Daniel Santos, que era en ese entonces un escuadrillero en la escuadra Blackfoot, era mejor amigo de mi hermano y él estaba haciendo una actividad económica porque no tenía los recursos para irse de campamento, entonces le vendió, creo que eran pelotitas a mi hermano y cuando le preguntó a mi mamá como para qué ocupaba el dinero, le dijo que era un campamento, entonces ahí se abrió la opción del campamento, mi hermano aceptó ir y fue a ese campamento, entonces a él volvió mi hermano, fue con mi primo y lo que atrapó a mi familia es que volvieron, no les miento, 6 o 7 kilos abajo de lo que se habían ido. Es que, bueno, sí me pasó personalmente. Qué chistoso que sí puedo hablar de esto, porque sí es cierto, o sea, uno va a campamento, regresa con... Bueno, yo tampoco tan pasado de lanza, yo regresaba con menos 2 kilos porque yo me tomaba la leche de mi compañero, No, pero sí, o sea, estoy consciente que está pesado. les gustó mucho a mi familia eso, o sea, los volvió locos, de verdad fue de que, oye, ¿cómo le hicieron para adelgazar tanto? ¿Y sabes con qué volvieron? Digo, más adelante podemos hablar un poquito de eso. Pero mi escuadrón era un poquito... Es un poquito como sensible con temas de mística. Entonces volvieron y obviamente pues por haber vivido un campamento les dieron su pañoleta y su camisa. Y cuando mi mamá y mi tía y les preguntaban como, oye, ¿qué es eso? Y no, pues es que es mística, no te puedo decir. Okay. Entonces como que causó en mi casa de repente un furor de que, ¿cómo no vas a decir si soy tu mamá? Y fue, no te puedo decir, es que no lo entenderías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empieza el semestre, le molestan mucho a mi mamá para que vaya. Mi mamá fue que, ándale, anímate, ¿no? Y decido no ir. De hecho, yo entro un martes 23, 25 de enero. Entré en junta de escuadra y era la primera vez que me subí a un camión con con mi hermano y mi primo y me tocó poner 50 pesos para la pintura. ¿50? ¿Para la qué? Para la pintura de novatearon. Sí, novateé horrible. De mi primer día di 50 pesos y pues, se gastó en pintura, que para mí era como, dude, ¿por qué te la estás gastando en pintura, no? Pintura para los bordones, supongo. Para la construcción del aniversario. Ok. Entonces, ¿qué? Pongan dinero y yo... Ahí te van 50 Te van pesos. 50. No te conozco, pero ahí te van Para que veas 50 que pesos. Aquí no vamos a andar batallando, ¿no? Y ya me chamaquearon y de repente yo dije, nada, pues me van a regresar a la feria o algo así. No, no volvieron. No, Todavía los extraño, pero... Y ya, entonces fui al aniversario, mi primer junta. Y qué horror la pasada de lista, el sol. Qué horror que un niño viva su primer sábado como el aniversario. ¿Cuántos años tenías? 12 tenía. 12 años, ok. Y me la pasé horrible. Me tacleó un jefe en Blitz, jugamos. No quise volver. O sea, me dolía la espalda, llegué llorando a mi casa y fue de que, oiga, no quiero volver. Y... ¿Qué pasó? Mi mamá fue que, ay, pobrecito, lo lastimaron, ya que no vuelva. Y gracias a Dios, mi papá en ese momento, digo, se le ocurrió la brillante idea de decir de que, pues, es hombrecito, así no que juegue muñecas. Y pues, Sí, me mandó sí, al sábado siguiente y ya me empezó a gustar porque yo era alguien muy reservado. Mi mamá es muy sobreprotectora y digo, con mucho cariño lo hacía con nosotros, pero Escuadrón me empezó a brindar estos amigos con los que podía ir, porque yo estaba en un colegio en el otro lado de la ciudad porque mi mamá era maestra allá. Entonces, así como que tú dijeras, oye, tengo amigos de allá del colegio o me he quedado a dormir en sus casas. Pues no, porque mis papás no manejan. Entonces, era muy difícil como ir para allá y luego regresar a mi casa y así, ¿no? Entonces, estos eran mis primeros amigos, los que vivían cerca, de los que nos podíamos quedar a dormir en sus casas o así. Entonces, así es como llegó el movimiento. Realmente llegó obligado por mis papás. Y ahorita comentabas un año obligado. Sí, Más o menos. sí. Aproximadamente, o sea, fue la transición, pasó un año completo de que dijiste, ok, ya me la estoy pasando bien, ya quiero estar aquí. Creo que como a los 3 meses empecé a decir de que, bueno, pues ya va a ser mi realidad tener que ir, ¿no? O sea, sí fue como un, bueno. Sí, Ya como- sí fue resignación, o sea, 100% fue resignación. Y me la pasé muy extraño, o sea, de verdad, era como, no sé si quiero volver o no, pero ahí mi escuadra en ese momento era como muy intensa con los cursos. Entonces, yo ya iba resignado, pero iba a pasar pruebas. Y nos iniciamos súper rápido. De hecho, a la primera excursión que se hace en corte de abril o algo así, ya era iniciado. Entonces, nos iniciamos súper rápido y ya como que eso me hizo darle gusto. Y en ese tiempo la escuadra era como muy protectora, entonces de volada me quise quedar.
Y te digo, pasó un año de mi resignación. Tuve 13 años, empecé el curso de soldados, no me dejaron. Y luego me quitaron las pruebas que ya había pasado. Es que un jefatura me dio permiso sin que el coordinador supiera. Pasé 4 pruebas en un sábado y luego el coordinador se enteró y me lo quitó. Ok. Pero me las respetaron cuando cumplí los 14 años. Ok. Entonces, haces tu curso de iniciados, haces tu curso de jefes. Supongo, no sé si pasó caballeros o te invitaron a tu... no, acabo de decir curso de jefes, ¿verdad? Perdón. No me acuerdo. Sí, dije que curso de soldados y no. Insignia de soldados. ¿Lo hiciste curso de jefes? Sí. ¿O caballeros? Todo, de mis 12 a mis 13 años, la verdad. Digo, de mis 13 a mis 14 fue puro chill. Me iba a divertirme porque no podía pasar pruebas. ¿Y eso está chido? Sí, está muy chido. La neta, dude, llegar y ver cómo los demás pasan o reprueban, tú te la estás pasando increíble, ¿no? Porque es como que estás bien menso, ¿cómo puedes reprobar? Pero ya cuando te toca a ti... Sí. Pero sí, me inicié, me soldadié, no me dieron curso de jefes, lo fui a pedir y me lo negaron. Y en ese campamento que me lo negaron, pasa 6 meses. Yo ya me quería ir, obviamente niño orgulloso del que no le dieron curso de jefes. Y subí en ese campamento de subjefe, sin curso de jefes. Entonces ya pues obligadamente me lo tenían que dar. Entonces ya me dieron el curso de jefes. Duré 6 meses como subjefe. De hecho, Omar, XCR, Omar fue mi jefe. Y duró 6 meses Omar como jefe y luego ya entré yo. A los 16 fui subjefe y a los 16 seguí de jefe. Entonces digo, gracias a Dios fue joven y fue rápido. Lo cual siento que me hizo avanzar después como sin problema, en las siguientes trayectorias. Pero así fue como llegué y estuvo curioso, o sea, de pasar a estar obligado a que mis papás ya no me pudieran sacar del movimiento. Creo que fue una conversión bastante extraña. ¿Y en qué punto ya sientes que pasó esto de, ya no resignación, o sea, ya me la estoy pasando? Yo creo que al año, sin duda. O sea, después yo creo que de mi segundo campamento ya era como que chido, ya no quiero irme a la casa. Los sábados me encantaba estar ahí, éramos los últimos en irnos. Allá hay 2 personajes muy famosos en Santa Cruz que eran Don Chuy y Don Nieves. Don Nieves. Vato, 15 pesos y eras feliz. O sea, imagínate lo que me hubiera podido comprar con los 50 que di mi primer día. O sea, no manches. O sea, y aparte la parroquia de Santa Cruz es muy... En ese tiempo era muy absorbente. O sea, había de todo y te la pasabas increíble y o sea, las horas santas, todo. Entonces, yo creo que el año ya dije, no manches, este es mi lugar feliz. Porque creo que el escuadrón me daba lo que la escuela no me podía dar. Ya era párroco María Caro, ¿verdad? Sí, no, era un... el padre María Caro. No, era un... Yo no sabía eso. Tenía unos formatos bien raros de como catecismo. O sea, tengo entendido que eran como un tipo Cardex o algo así. El Cardex parroquial. Sí, que cada persona que estaba ahí, la mayoría era muy estricto con los jóvenes, tenía que irlo llenando, cumpliendo tales cursos. Que después luego lo aplicas tú, ¿verdad? Sobre todo cuando eres jefatura. Sí, intenté hacerlo a nivel regional, pero no se armó tanto. Okay. Pero cuando eres jefatura, es que tenía una escuela litúrgica muy vasta. O sea, yo creo que eran 20, 30 cursos, ministros, sacristía, lectores y como que acá era una pelea de orgullo a ver quién tiene más cursos. Y eso hacía que la gente se quisiera formar, ¿no? Y estaba Zurich, Alfred, Hagen y Cao como todos queriéndose formar y todos queriendo ser ministros. Y luego el padre nos da nuestra propia misa, la misa de 12, que al principio causa todo un problemón porque era, pues tú ya estabas acostumbrado a la misa de 6 y así. Entonces la misa de 12 es solamente para los grupos y de hecho hasta la fecha la siguen teniendo. No hay colecta. Porque me acuerdo que el padre nos dijo que ustedes están para que les den, no para que den, ¿verdad? Entonces quitó la colecta para que esa misa se sintiera de los grupos, ¿no? Y la hizo mariana. O sea, todas las misas eran marianas. O sea, él salía con sus vestiduras azules y como que el padre tiene, pues obviamente una gran como devoción a la Virgen María. Fíjate que ahí ahora sí me gustaría rescatar algo bien padre. Qué padre es cuando tienes una comunidad en el que hay mucho apoyo hacia el joven y te hace quererte estar más dentro de la iglesia, más dentro de estos espacios donde te propician y te apoyan. Que yo creo que es el ideal, o sea, el tratar de que en las demás comunidades también los jóvenes quieran estar, ¿no? Creo que ahí es donde ves la bendición que tienen unos de tener el apoyo parroquial. Digo, bien, los grupos pueden salir adelante sin que el padre esté atrás, ¿no? Pero el hecho de que el padre Ernesto fuera scout y fuera de los que se trajo el movimiento de México a Monterrey, creo que hizo un gran avance. Y aparte lo perfeccionista que era el padre Caro en cuanto a la liturgia, en cuanto a todo, o sea, la excelencia del padre Ernesto siento que fue lo que hizo que Omaha se distinguiera por la excelencia en un futuro.
Y tenía mucha cercanía. O sea, teníamos desayunos una vez al mes, los jefaturas con él, Sí. donde nos escuchaba nuestros problemas. Era, a ver, ¿qué les puede? ¿Qué les duele? Nunca nos negó un salón. Ahí imprimíamos nuestros cursos. O sea, en Omaha, según yo, no se cobraban los cursos. O al menos acá no los cobraban. Y era porque te los imprimían en la oficina de la parroquia. Te digo, tenías todos los salones disponibles. Horas santas los lunes, lo cual te podía hacer que tú disfrutaras tus jueves de junta de escuadra. Entonces, nos hicieron una bodega. Era un espacio libre para que los jóvenes se pudieran desarrollar. Y no nada más el movimiento. Creo que había como 25 grupos juveniles ahí. Entonces, la verdad, lo hizo excelente el padre. Por ejemplo, ¿consideras que el que te den, o sea, el espacio o, sí, vaya, los espacios propicios para que puedas acrecentar tu fe o tu espiritualidad ayudaron? ¿Crees que hubiera sido diferente si a lo mejor no hubiera sido como lo viviste en Omaha? Sí, definitivamente yo creo que sí. O sea, yo creo que soy alguien a quien le cuesta mucho la espiritualidad. Entonces siento que si yo no hubiera tenido todas esas herramientas, probablemente no estaría aquí. De hecho, también siempre digo, o sea, si yo no hubiera encontrado un escuadrón tan cerca de mi casa, probablemente no estaría aquí. O sea, soy muy flojo. O sea, bueno, era muy flojo en eso. Y luego ya de repente toca ir a Leones y a Cumbres. Arroba. Vamos a robar. Nos Pero, encanta los arrobas, ¿no? pero no, en ese tiempo era como, dude, yo nunca me había ido en camión. Te digo que mi mamá era súper sobreprotectora. Entonces, algo tan cerquita facilitó bastante el tener, ¿no? Y el apoyo, obviamente, de mi mamá y de mi tía. De toda mi familia, pero de ellos dos. Entonces, yo creo que sí. Y ahorita estamos en la parte donde eres... Pues terminé de jefe. O sea, duré el año y medio como jefe. Yo la verdad pensé que no me iban a invitar de jefatura. O sea, Tú yo... dijiste... no, ¿Por qué ya no. pensaste eso? en No es- fue tu mejor... Sí, no, yo liderazgo. creo que no fui un gran jefe. O sea, definitivamente no di resultados. O sea, la escuadra de la que venía había muchos conflictos. No fui el mejor jefe de mi generación para nada. Y de verdad no hay problema como en admitirlo ni nada. Pero yo sentí que mi jefatura iba por otro lado. O sea, que la jefatura quería apuntar hacia ser estrictos y más disciplinados. Y yo sentí que yo como jefe no tenía eso, ¿no? Yo me veía más en conquista. De hecho, estuve a punto de haber subido en Alfirc, o sea... Vinkrach también me invitó y fue como, bueno, cualquier otro lado que no sea Hagen, ¿no? Y cuando recibí la invitación de Hagen, pues sí me quedé frío, así fue como, oh. Y yo decía como, no, pues a veces sales muy peleado con tu jefatura porque te exigen mucho. Entonces fue como, no, pues no quiero... ¿Fuiste a draft? Sí, sí fui a draft. Ya. Ah, te pelearon varios. Sí, me invitó Vinkrach, Alfirc y Hagen. Y por ahí una invitación. O sea, abajo, nunca me imaginé... Bueno, no me hago así un raso en conquista, pobres niños de soldados. Sí. ¿Pero te movieron el tapete no? Sí, pero ¿sabes qué? Me movía a la jefatura. En ese tiempo éramos súper amigos. De hecho, hoy por hoy amo mucho a Cusco, que era el coordinador de ese entonces. Y yo era como, me la paso con ganas con la jefatura, pero lo que me hizo tomar la decisión era que, pues con los niños no. O sea, no me encantan los niños, ¿no? Entonces, te digo que yo iba decidido, ¿no? Yo era o Alfirc o Vinkrach, porque ya sabía que ellos dos me iban a invitar. Y luego me metieron a un salón y fue el esfuerzo más desinteresado del mundo. La jefatura sin uniforme, no pusieron nada en la mesa. ¿Qué jefatura, perdón? La de Hagen. Hagen. Ok. Y me invitaron y como un batito que vuelve con su ex, o sea, corrí y dije, claro que sí. O sea, claro que aquí quiero estar en Hagen toda la vida. Y por favor, denme la oportunidad de ser de Hagen, ¿no? Ya Y los de según yo Hagen. había salido de que no, Hagen, no. Hoy los dejan de que, oye, queremos... Sí. Sí, Sí, literal. sí, lo que sea. Tengo una foto en donde me están invitando y dibujan a mi animal místico de mi escuadra en forma, no de burla, pero pues no le salió bien. Era un dibujo en un pizarrón y está horrible, ¿no? Y así me invitaron y así dije que sí. Porque claro que Alfred te da tu cajita de dulces Sí, sí. y bien crack me llevó Ellos tienen que camisas, esforzarse o sea... para tener dirigentes las conquistas. Es que sí es un tema bien grande y de hecho para todos los dirigentes que se están preparando ahorita, que están en visiteos y que próximamente los van a invitar, Sí. algunos de draft o no, hay muchos grupos que se esfuerzan demasiado, pero demasiado. O sea, he visto que regalan retratos, y Sí. he visto que regalan, hacen videos, Y está- hacen un chorro de cosas. Está muy chido, está muy chido. Pero digo, es complicado, o sea, la tienen Pero- complicada. Sí, la tienen complicada. Si el grupo del que vienes hizo su jaleo, hizo Sí. lo que tenía que hacer, es muy complicado que Sí. ganes a alguien. Sí. Pero estamos en el timing perfecto. Actualmente, o sea, para cuando se suba el podcast, Ujú. va a haber personas que actualmente están haciendo su ID. Ok. Un consejo que quieras darles a las personas que están haciendo su ID. Que vayan y aprendan. O sea, creo que el ID ahorita de los visitados los estamos haciendo por trámite y siento que no toda la gente va verdaderamente con ojos de aprendizaje. O sea, creo que hay que darnos cuenta de que hay grupos mejores que los nuestros y de dónde venimos y a dónde queremos ir.
Y cuando tú vas y visitas, normalmente vas y visitas porque tus amigos van o porque, por ejemplo, Hidalgo, Suazua son los domingos, entonces puedes hacerlo más rápido. Pero creo que el consejo es ve y apréndeles algo. O sea, si te vas a ir a parar nada más a que te firmen, pues X, pues vas a echar a perder un sábado, ¿no? Pero si algo le puedes aprender, oye, que Cadena lo hace muy bien con los escenarios que hacen, o hay conquistas que hacen, ¿cómo se llama cuando hacen la representación del evangelio? Sí, El vívelo. O sea, hay conquistas que lo hacen increíble. O sea, si eso te lo llevaras a Escuadrón o cosas de Escuadrón en disciplina, te lo llevaras a Cadena o a Conquista o a Juvenil, funcionaría súper bien, ¿no? Entonces mi consejo sería, neta, ve y en vez de estar pegado con tu jefatura, tus amigos, pégate a la jefatura y pregúntales. O sea, si hazles estas preguntas incómodas de ¿y qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo evalúas? ¿Y cómo revisas? ¿Y por qué tomaron esa decisión? Y llévatelo lo mejor, sacas. Y ve y proponlo al grupo al que vayas a subir. ¿Y los que vayan al draft? Piénsenlo bien. O sea, creo que sí. No puedes tomar una decisión solo con el corazón. O sea, creo que también hay que usar un poco la cabeza. O sea, cómo saliste de tu grupo, qué grupos te están invitando, para cuál tú crees que puedes aportar y tener la madurez de ofrecer algo más que solo estar ahí presente, ¿no? O sea, yo verdaderamente lo evalué y le pregunté a mi mamá, ¿qué onda con Conquista? ¿No puedo? ¿No puedo? Y mi mamá me decía, ¿te gustan los niños? Y yo, no me gustan para nada los niños. ¿Y qué vas a hacer? No, pues a lo mejor me la va a pasar con ganas con la jefatura, pero con los niños no voy a hacer nada, ¿no? Y ya cuando acepté estar en Hagen fue como, no manches, creo que puedo ayudar a crecer a los niños de mi edad, porque pues, tenía que 18 cuando empecé, entonces había como por dónde trabajar, ¿no? Entonces, que también piensen cabeza, corazón y que quieran hacer algo, o sea, que aspiren a llegar a algo y ayudar a las personas. Muy bien. Ok. Bueno, vives tu draft, aceptas en Hagen. Me llama mucho la atención eso de que de jefe en adelante, al menos yo, por percepción tuya, veo un cambio muy amplio a nivel liderazgo. ¿Qué pasa cuando eres dirigente en primera instancia en Hagen? De jefatura a coordinador. Creo que culpo y agradezco a Hagen de esa transición, o sea, específicamente a la jefatura. Porque siendo jefe, la verdad es que mi base de escuadra eran puros niños de Conquista. O sea, como éramos la escuadra nueva y la novedad en la zona, como que todos los niños de Conquista decidieron ir para allá. Y para mí son mis niños favoritos. O sea, digo, hoy por hoy el coordinador del escuadrón Hagen es niño de Conquista. Y fue mi niño. Entonces, porque son un amor, porque ya no les tienes que enseñar a amarrar y a un niño nuevo sí. Y no les tienes que enseñar tejidos. O sea, entonces para mí eran como un boom, ¿no? Entonces, creo que ahí fui un líder o un jefe como muy familiar y vénganse niños y tenía juntas de escuadra y no amarrábamos ni hacíamos nada productivo, pero hablábamos y tomábamos coca. Y siento que el estar en el escuadrón, que en ese momento yo creo, a mi percepción, sin ofender a nadie, éramos el escuadrón más grande. Creo que ahí, lo platicaba ahorita con Charlie antes de empezar, creo que ahí empieza el cambio a créetela. O sea, ya estás en el escuadrón más grande. O sea, siento que ya había sido bueno, pero quizás no el mejor en una escuadra chiquita, pero cuando llegas a ser jefatura es, ya estás en la élite de la élite, ¿no? Y ahí mismo te van haciendo el coco wash y tú vas pensando también, oye, si ya eres el mejor escuadrón de Monterrey y tienes la mentalidad errónea quizás de que eres el mejor y los de Monterrey son los mejores de México, pues realmente piensas que estás en el escuadrón mejor de Monterrey y mejor de México, ¿no? Entonces ahí empieza el cambio de chip de decir, oye, soy una cosa bárbara, sacas. Sí, el sentido de pertenencia se dio solito. Totalmente, o sea, y ese coco wash que la neta a ti lo agradezco, pero también sé que causó ahí problemas en mí, fue un, oye, eres lo mejor. O sea, aquí ya no hay espacio para que te equivoques. Las escuadras están desbalanceadas. Sí. No todos tienen la misma cantidad, pero aquí ya eres dueño del escuadrón como jefatura. Entonces eres dueño de lo que es lo mejor de México. Entonces empiezas a meterle y todas las competencias regionales son importantes, y todas las competencias nacionales son importantes y ya solo existe una cosa que es ganar. Y por ejemplo, digo, ahorita el Razo actual o el Manuel Rodríguez actual, yo creo que puede rescatar algo de esa disciplina o de esa competencia, porque no podemos ver la competencia como algo tóxico porque al final hace algo bueno en la persona. Estoy de acuerdo en la parte del empoderamiento. Sí ayuda muchísimo y de hecho ahorita vamos a hablar un poquito acerca del empoderamiento del dirigente que hiciste muy, muy bien. Pero, por ejemplo, esa parte, tú... ¿Qué rescatas de la disciplina del escuadrón, de la competencia del escuadrón? Yo creo que hay algo que rescatar de ahí. Sí, no, 100%. O sea, para empezar, sin haber estado ahí, no podría estar hoy aquí. Y segundo, creo que siempre la disciplina y todas las habilidades que te dan o las herramientas son un medio, no un fin. Entonces, creo que lo que hay que rescatar ahí es... Me gustó mucho estar en un escuadrón tan grande y como tan fuerte en ese momento porque cuando salías
de ahí, del escuadrón, sales tan preparado que tú ya haces lo que, a nivel jefatura, tú ya estás haciendo lo que otros coordinadores de otros escuadrones están haciendo o lo que otras zonas están haciendo por sus grupos. Creo que me pasó cuando hice el cambio de escuadra. Vine de la mejor escuadra, la escuadra que ganó 7 campamentos al hilo, campamentos, campismos, o sea, éramos 1-1 siempre. Y luego de repente pasar a la escuadra que se acaba de fundar, que había tenido problemas, que por ahí hubo problemas con el jefe fundador y estar en último lugar. O sea, me hizo entender que venir siendo soldado de una escuadra estaba haciendo el mismo trabajo que hacían jefes en el mismo escuadrón, ¿sacas? Entonces creo que por ahí va un poquito, o sea, y creo que esa disciplina se la debo al escuadrón. O sea, me preparó también a de que, ok, tiene que salir el jale. ¿Cómo? No sé si Charlie y Joel no hicieron su jale, hay que sacar el jale. Entonces creo que eso es lo que rescato, que sí me enseñó como, oye, tienes que moverte, tienes que ser el que más haga, tienes que hacerlo siempre, tienes que no quejarte. Y eso es lo que agradezco. Digo, hasta siendo coordinador regional fue como, ok, si ellos no hacen su jale, nosotros lo hacemos. Es y poner, el que resuelve. El que hay que resolver. hay que resolver. Entonces creo que me enseñó a resolver, ser parte de la jefatura. ¿Te veías coordinador desde que...? Para absolutamente nada. O sea, ¿Cómo llegaste? no sé cómo llegué. Diosito. Ese va a ser. Sí, no. O sea, en ese tiempo pasamos un momento extraño ahí. La jefatura se despedían muchos. De hecho, solo votaron 3 personas por el plan y éramos 3 personas las que estábamos exponiendo. De hecho, fueron Menchaca y Romero, que después Menchaca y Romero también son referentes a nivel regional. Romero coordinador regional y Menchaca referente de las juveniles y referente del lugar que pisa. Pero competimos la coordinación. Yo no supe en qué momento quise. Muy a fuerza cumplía el requisito del tiempo. Mandé el plan. Según yo era un muy buen plan. Pero claro que hoy lo leo y digo, no manches, estás bien menso, ¿verdad? Pero no me veía para nada. En Hagen está la costumbre de que se vote en campamento. Entonces te vas y no sabes si vas a quedar o no. Y pues quedé. O sea, y estuvo extraño porque quedé con 2 votos. ¿Eras lo que fue el coordinador raso cuando eres ya jefatura? O sea, se veía venir. No. Siento que era como... Ya iba para allá, pero era como, oye... De hecho, por ahí, por ejemplo, la región me nominó una vez de que al mejor dirigente, ¿no? Yo decía, como no me llevo con nadie, no hablo con nadie, o sea... Como que yo sí era muy de que la región medio le mete elitismo a esto, ¿no? Entonces, como era, no, pues trabajo bien, trabajo normal, X, ¿no? Por ahí empezó a haber problemas en mi vida. Siento que ahí sí, o sea, de jefatura, en los últimos 6 meses que fui jefatura antes de ser coordinador, fue cuando, por ejemplo, tuve problemas, dejé la escuela y tuve problemas con mi familia y todo eso, ¿no? Entonces se veía venir un poco de la personalidad que tenía, pero también la estaba regando mucho afuera, ¿no? Entonces yo creo que no. O sea, creo que el raso que se construía cuando ya es coordinador fue la suma de circunstancias que siendo coordinador resolví en ese momento, que no las resolví de la mejor forma. Platícanos, raso, el terror de la región. Sí, era. De terror a coordinador. Yo hay un chorro de experiencias. Yo escuchando, yo digo... Wow, o sea, no estoy tan seguro que una región actual pueda soportar a alguien sin correrlo antes así de que, ¿sabes qué? Te me vas porque o sea, ahorita la exigencia regional ya es más como de no te voy a estar soportando, pero... Ahorita se me ocurren 2 coordinadores que digo, por allá iban, ¿no? Y ahorita son zonas. Ya. No vamos a decir de dónde, pero uno es coordinador de una zona y el otro está ahí en el LSST. Pero, mira, aquí voy a decir varias cosas. La primera es... A mi percepción, a mi punto de vista. Claro. Los mejores coordinadores son un poquito insolentes. O sea, esos que están dispuestos a romper los límites y a decir que, oye, pero ¿por qué siempre se hacen las cosas así? Yo las quiero hacer diferentes. Claro que tiene que haber un balance, pero ya te lo estoy diciendo 5 años después, ¿verdad? O sea, pero sí digo que animaría a los coordinadores a retar un poquito a las instancias de arriba. No a sobrepasar sus límites ni a romper reglas, pero sí a exigirles, ¿no? Porque obviamente entre más le exiges, ellos más crecen. Entonces, fue un camino. O sea, yo no sé ahí por qué Diosito me dio alas. O sea, porque creo que el hecho de que los resultados se estuvieran dando a la par que yo era... Pues, ¿se pueden decir maldiciones? A la par que yo estaba siendo muy mamón. Yo pensé que ibas a decir algo. No, tampoco me quiero volar. Okay. Yo decía como, estamos bien. Y la gente te dice que no, o sea, no está bien lo que estás haciendo, no, porque estás perdiendo. Pero no estábamos perdiendo, estábamos ganando. Entonces yo decía que, oye, estoy ganando y aparte estoy creciendo y aparte estoy siendo el mejor. ¿Por qué estaría mal, no? Creo que esta personalidad llega... Mi primer semestre aprendí, obviamente perdimos todo en todo lo que estuvimos y fue un aprendizaje y batallé un poco con la jefatura porque todavía no hallaba el ritmo. Pero empieza a subir la gente de las generaciones que ya venían un poquito después de mí. Agarramos vuelo, digo, le debo muchísimo a mi jefatura, o sea... ya me encantaría aclarar algo. Creo que yo nunca fui el mejor coordinador en el momento en el que estuve. O sea, creo que nunca fui el mejor. Pero sí siento que fui el que mejor se rodeó.
sea, las personas que me rodeaban eran las mejores que podía haber en el momento en el que estuve, siendo zona, siendo región y estando en Hagen. O sea, y a veces me tocaba perder votaciones de raza que yo no quería subir y subió y que hoy por hoy digo, no manches, qué bueno que subió. Me ayudó a aprender un chorro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el segundo semestre nos empieza a ir bien. Por ahí la región me chifla y me da mi premio de mejor coordinador. Y empiezo yo mi último semestre a hacer un problema. O sea, los escuadrones tienen esto del consejo de escuadrones. Yo fui el principal defensor. Tengo hoy por hoy un correo del padre Beltrán diciéndome que estaba mal, que me estaba equivocando y que estaba Con palabras bonitas. con palabras bonitas de esas que distinguen a Beltrán. Porque yo estaba de que no. O sea, los escuadrones se tienen que mandar por aparte. Nosotros no necesitamos al movimiento. Y pues váyanse para allá, déjenos trabajar a nosotros. Y como se me estaban dando los resultados, yo pensaba que tenía todas las cartas en la mesa para decir, estamos en lo correcto, ¿no? Están dando los resultados, estoy haciendo. Aparte, mi generación de cordis era, o sea, teníamos todos el ego bastante arriba. O sea, digo, los quiero y fueron grandes coordinadores. O sea, yo hoy por hoy veo, digo, algunos son hasta los mejores coordinadores de sus escuadrones en toda la historia. Y por eso nos levantamos el ego todavía más. Y la región siento que también nos permitió también un poquito crecer ese ego. Pero quieras que no, o sea, es un punto a tomar en cuenta que no nada más los coordinadores de una línea. O sea, en sí el movimiento creo que te empodera tanto que ya llega un punto donde ya pasas esa línea donde tienes un ego muy alto. Sí. Y sí considero que, o sea, al menos personalmente, si he hecho un vistazo al pasado, también lo fui. O sea, Claro. lo fuimos en algún momento. Y creo que vale mucho la pena decir que hay que aprender también un poquito de tener un poquito de humildad. Creo que la gente tiene que saber que en este podcast están 3 de los egos más grandes de la región Monterrey. Justamente lo decíamos ahorita. Pero Justamente ha sido un proceso de conversión. Digo, si bien, digo, tú hiciste buen trabajo, yo a lo mejor hice buen trabajo. Es proceso de un cambio. O sea, tuvo que haber habido un ego grande, un ego mamón. Para ser la persona. Para que después, es sí, ahorita. claro. Digo, después lo hablamos ahorita que hablemos un poquito más adelante, ¿no? Pero los apóstoles así fueron. Los Sí, llamados por sí, Jesús así fueron. Pedro, no se diga Pedro. Dios el ego bendiga que a Pedro. tenía. Pero sí, entonces ahí es cuando yo siento que la pierdo. Porque en el último semestre ganamos el torneo, las 2 categorías, ganamos el Dream Team. Con esa generación de cordis también se hizo mucho en pro. Se hizo lo de Escuadrón en Acción, se creó lo del Dream Team. Ganamos por segunda vez el premio de mejor coordinador y creo que ganamos también mejor escuadrón. Entonces yo decía como, intocable. O sea, se hizo. El consejo se quería unificar y querían hacer que todo el peso cayera en una sola persona, al que le iban a llamar como el presidente del consejo. Y lo pusieron en la mesa que querían, por ejemplo, me propusieron a mí. Pero yo creo que ahí sí di un pasito para atrás. Dije, no, creo que darle todo el poder a una persona va a estar peligroso. Entonces, digo, seguí siempre apoyando al consejo. No se me hace del todo mal el consejo. La idea que tienen de unificar y ser iglesia con los grupos que no son del movimiento. Pero, obviamente, había límites que estábamos cruzando y rompiendo que no eran los correctos. Sí, y además para poner un poquito en contexto, porque tenemos mucha gente que nos ve y a lo mejor no ubican mucho el Consejo de Escuadrones. ¿Qué es eso? El consejo de escuadrones. Digo, gracias a Dios, ahorita ya solo hay 2 escuadrones que no están en el movimiento, ¿no? Pero en ese momento había muchos escuadrones que no estaban en el movimiento. Y lo que la línea escuadrón buscaba era como esta competencia y la reserva de derechos que teníamos. O sea, la competencia a nivel, por ejemplo, torneos. Oye, el torneo le pertenece a la línea porque el hecho de que los 2 escuadrones que no están en el movimiento hoy en día no estuvieran en el torneo, que jugaban muy bien, era como, ganar ese torneo no va a tener chiste porque no estamos compitiendo todos, ¿no? Porque en ese tiempo éramos 6, 7, 8, 10 escuadrones los que no están en el movimiento, ¿no? Entonces creo que lo hicieron como por esa parte de, oye, que haya competencia, sana competencia entre todos y que todos tengamos el derecho a competir. Y la segunda es la reserva de derechos. En ese tiempo el tema de los valles ahorita ya está bien profesional. Sí. Pero antes era como, oye, ¿cómo le haces para el valle? No, pues ve y busca y... Entonces el Consejo de Escuadrones dio un gran empuje a que se pudieran reservar los valles, a que hubiera un tiempo de separación, de firmar la carta. Digo, es algo sano y algo positivo que salió del Consejo, ¿no? Pero justo fue como, vamos a defender los derechos de la línea Escuadrón. Y ya venía el crecimiento exponencial de escuadrones. O sea, había mucha gente que... para bien o para mal, quiso fundar. Entonces, la región no estaba poniendo límites. De hecho, tuvimos problemas con un coordinador regional porque dejó fundar a alguien que no cumplía con ningún requisito. Y el escuadrón tiene mucha mística robada o tomada prestada, ¿verdad? Y se hizo un broncón en aquella ocasión. Y justo fue como, no, vamos a, entre la línea, poner los límites de qué se puede fundar y no. Entonces te digo, no estoy del todo peleado. O sea, de verdad, tienen cosas buenas, pero creo que luego obviamente lo fuimos distorsionando muchísimo con el tiempo. Totalmente. Luego ya pierdes los valores y... nada que ver. ¿Qué enseñanza pudieses decir que fue lo que más te dejó ser jefatura coordinador de Hagen?
qué enseñanza. Que hasta la fecha del día de hoy dices, si no hubiera sido coordinador, creo que nunca lo hubiera aprendido. Sabes que trabajar con gente diversa. O sea, tuve mis errores de jefatura y creo que el que siempre hubiera en la mesa alguien que fuera capaz de decirme que no estaba haciendo lo correcto, me encantó. O sea, creo que hoy por hoy de la región, pues te tocó vivir mi última etapa. O sea, había gente con la que no me encantaba que fue la idea de que fuera a hacer SR y con todos hice match. Porque, a ver, lo voy a contar cómo es. O sea, en algún momento yo corría una de mis jefaturas, ¿no? Y esta jefatura después hizo algo bastante grande, ¿verdad? Algo chingón. Fundó un escuadrón. O sea, yo quise correr a alguien que quería fundar un escuadrón porque en mi mentalidad cerrada de escuadrón era como, no, entonces vete a priorizar tu escuadrón. Y no es hasta una junta de jefatura que un jefatura mío, que hoy por ahí es de mis mejores amigos, Ramsés, me dijo, no, si se va él, me voy yo. Y entonces toda la jefatura, efecto dominó de que no, si se va Ram, me voy yo. Y todos así. Entonces todas contra mí y fue como, bueno, está bien, te puedes quedar. Y yo salí llorando de esa junta, ¿verdad? Entonces el hecho de que me plantaran cara y dijera, justo eso es ser coordinador. Tener a gente que te diga que no, que sí, que tal vez, que así no, que así sí. Siento que esa es de las enseñanzas más grandes. Porque después cuando fui zona y fui región, era como, yo quiero a esa persona. O sea, porque va a enfrentar un reto en mí. Entonces la quiero sentada aquí porque tiene los pantalones de decirme que no estoy haciendo lo correcto. Y eso, valiosísimo. Y quieras que no, eso te da la facilidad de hoy en tu trabajo, o sea, en tus trabajos, en tus proyectos. Sí, claro. El poder trabajar con todos. Afrontar, o sea, dar cara a las afrontaciones. El que alguien te diga, el que tú digas, oye, rojo, no, pues es verde. Argumentémonos por qué es. O sea, que sí, claro. Y yo en un momento decía de que, ¿cómo me estás hablando así? Soy coordinador. Y soy coordinador del escuadrón más grande de México. Pero en ese entonces fue como, bueno, pues no voy a correr a toda mi jefatura, ¿verdad? Entre ellos mi primo. Mi primo también me dio... Mi primo hermano me dio contra también. Creo que es parte del crecimiento de la persona cuando empieza a notar una cierta madurez. Sí. Las personas que somos normalmente ególatras o fuimos normalmente ególatras, en el momento en el que alguien por primera vez te planta cara y te das cuenta que no eres el top de lo que creías, empieza el proceso de madurez de hacerte dudar. Sí. Y justamente yo también en cierto punto escogía gente que normalmente fuera a representar un reto para mi ego. Y ahí está uno sentado. Claro. Y ahí está uno sentado. Nunca habías dicho eso. Claro. ¿Por qué? Porque Qué chistoso. normalmente cuando uno ya se da cuenta de las cagazones que comete conforme al ego avanza, Claro. empieza sanamente el cuerpo a decirte necesitas ponerte un alto y si no te lo puedes poner tú, ocupo que pongas a alguien que te lo va a poner. Y justamente siento que te pasó muchas veces ya después en la zona y en la región. Ya, o sea, neta, y después entiendes que, digo, yo sí pienso, digo, neta, que Dios me puso a las personas correctas. O sea, por ejemplo, Ramsés, el que me plantó cara, que después fue el genio que después nos dijo, hay que meter un equipo de fútbol. Y metimos el equipo de fútbol y luego eso nos hizo quedar campeones porque ya nos conocíamos jugando afuera. Bueno, Ramsés ni siquiera quería ser jefatura. O sea, Ramsés fue al ID y yo ahí hice una traca la que mal ahí. Pero les dije, váyanse directo. Acabando el ID, domingo, te me vas directo a Hidalgo a empezar los visitos porque te voy a subir antes. Y le di la instrucción a alguien muy específico, que ahorita es coordinador de zona. Entonces le dije, te llevas a todos los de Jaén. O sea, tú dale. Y Ramsés dice que a él nada más le dijeron, súbete a la camioneta, vamos a Hidalgo. Y Ramsés de que, yo todavía no sé si quiero ser jefatura, ¿no? Y no, súbete. Y yo, pero digo, no manches que el primer vato que me plantó cara ni siquiera quería ser jefatura, ¿sabes? Y ese vato de verdad también siento que era como yo. O sea, no fue el mejor jefe, pero su gente lo quiere tanto. Y él revolucionó la forma de ser amigos y hacer amigos. Que también yo creo que es otra de las grandes lecciones que me dejó. O sea, tienes que ser amigo de tu equipo. O sea, si bien no todo es amistad y hay que separar la amistad de lo laboral, tienes que involucrarte con tu equipo. Y Ramsés lo hacía excelente. Ese vato es mi ejemplo en eso. O sea, ya se lo he dicho, pero en la zona, porque después me llevaré a Ramsés a hacer zona, porque esta tiene que ser. Sí, no se puede perder. Oye, la zona lo terminó amando. O sea, ese vato toca el cajón y se metió al coro y siempre traía ideas diferentes. Entonces, pues fue gente que se nos fue poniendo en el camino que dice, no manches, qué bueno que estabas ahí. Oye, y qué bueno que ya estás pasando la parte de zona porque ya estás entrando en el terreno de asamblea. De Asamblea Nacional. Y ahorita platicábamos un poquito y más o menos sé, pero me comentas que hay un hito entre Razo Coordinador
y Razo que empieza en la asamblea. Cuéntanos un poquito de eso, o sea, tu evolución. Creo que en la zona no aprendí tanto de como de contrarrestar mis pensamientos o hacer el opuesto, pero aprendí a debilitar la figura del Razo todopoderoso. O sea, y creo que te voy a dar un ejemplo bien puntual. Pasas de ser Razo Escuadrón, Manuel Escuadrón, todos fórmense y salúdenme así derechos, a bailar algo que en cadena en Moraine le llaman el baile del amor. Sí, que le tienes que hacer desde que pone una alita y luego otra alita y luego la otra. Entonces yo decía, dude, yo no voy a bailar eso. O sea, hazle como quieras, yo no voy a bailar eso. Sí. Pero en ese momento era tus como... esquemas. Fue, exacto, me rompí. Creo que, ¿sabes qué? En el SZ, creo que me acabas de darle, me deconstruí. Sí, te deconstruiste totalmente. Fue como, dude, Claro. ¿cómo? ¿El baile de la qué? Y lo sí, y ahora solo los hombres. Y lo... Digo, y también el tema de pandemia. O sea, me tocó hacer SZ en pandemia. Ok. Entonces, digo, subí de SZ rápido. Nunca tuve un descanso. O sea, terminé la coordinación. A la semana, 2 semanas nos invitaron. Al mes subí de SZ. No, ni siquiera lo pensé, ¿no? Mi coordinador zonal se despedía ese semestre. Entonces yo mandé plan a despedir. Entre el Razo que se despidió de Hagen y fue zona, pasó 1 mes o 2 meses y mandé plan de coordinación zonal. Y lo perdí. Obviamente. Y también hay una deconstrucción otra vez. Sí, porque yo... Del ego de... Debo decir que yo pensé que era el mejor plan. Ok. Pero claro que los grupos, los coordinadores que quedaron en Zurich, en Alfric, en Cao, fueron raza con la que yo coordiné. Y yo, claro, que no los traté bien. Ya. O sea, claro que era como, O sea, dude, hazte para no allá. sembraste en ese momento. Exacto. ¿No? Entonces, yo, no, horrible. Y pues obviamente no votaron por mí, ¿no? Entonces perdí. Y en ese momento fue que nada, pues me voy a despedir. Y es como, dude, llevas 3 meses de zona, ¿no? Y luego ya nos cae la pandemia. Aprendí muchísimo. O sea, yo creo que el coordinador que tuvimos en ese momento, Jimmy, hubiera sido un gran coordinador fuera de pandemia, pero obviamente le tocó este shock de pandemia, no saber qué se puede, no se puede. Santa Cruz también se puso sus moños con las misas, entonces como que entramos todos y el ser zona me deconstruyó y me enseñó a trabajar de formas distintas. O sea, ya podía ir yo a Conquista a pasar el tiempo con los niños, cosa que cuando quise subir en Conquista era, pues no voy a subir porque no me caen bien, ¿no? O sea, sí hubo esa evolución de ya Razo Sí. jugando con los niños. Ya, de verdad, las primeras 3, 4 veces que fui a Moraine, obligado a bailar el baile del amor. ¿En algún punto lo disfrutaste? Sí. Sí, ya era como que ya Sí. nos vamos a pasar. Ya al final, mi último semestre de Cordi me la pasé increíble porque ya eran mis amigos, el SZ, o sea, todos éramos amigos. Y era como, baila el amor, una alita, luego la otra alita, ¿no? Y ya hasta le da sin pena, ¿no? Sí. O en Alfric, ¿no? La maroma y el baile de la vaca, y no sé qué tantos bailes, ¿no? Pero creo que de zona me deconstruí, justo. O sea, como que me había construido a hacer Hagen y luego me deconstruí y aprendo en región a hacer las cosas de Y región. como persona, ¿qué retos cambiaron de ser coordinador escuadrón a ser ahora coordinador de zona? Te voy a, o sea, ahí fíjate que, digo, gracias por tocarlo. Creo que, y se lo decía al SR ahí cuando me despedí, que en Hagen te enseñan, bueno, en Escuadrón en general, te enseñan que tienes que seguir. O sea, no preguntes por qué, tú dale derecho. Y creo que cuando coordiné la zona fue la primera vez que me pregunté, ok, ¿realmente quiero ser coordinador zonal? ¿O es solo lo que sigue? Y fue tal vez quiero, ¿no? ¿Y sabes por qué me di cuenta? Porque una niña de Moraine me entrevistó para algo de curso de jefas o algo así, no me acuerdo ni para qué me dijo, ¿por qué quisiste ser coordinador? Y yo, no sé. Déjale preguntar a los demás por qué quise ser coordinador, ¿no? Entonces creo que es importante como detenernos a preguntar. Y creo que eso fue uno de los retos. O sea, justo ya me había cambiado de carrera, ya había pasado la decepción familiar y todo. Y empecé a construirme a mí como persona. Empecé el trabajo cuando empecé a coordinar la zona. Entonces creo que los retos de balancear el trabajo, la escuela, pelear porque la decepción de mi mamá y ganarme su confianza. Y sobre todo creo que ese cambio de preguntarme si realmente quería seguir adelante y por qué estaba haciendo las cosas. O sea, creo que en algún tiempo fue piloto. Sí, yo he visto también mucho este comportamiento. Inclusive lo dicen en el IZ, el PFP, el Plan de Formación Personal. Que igual y a lo mejor no muchos lo hacen en físico, pero lo hacen aquí. O sea, ya uno como que se quita estos de tengo que cumplir como coordinador o como jefatura. O sea, ya es, siendo sinceros, ya el jale ya es más tranquilo. Y ya empiezas a pensar en, ok, o sea, y ahora yo. O sea, empezar a trabajar en mí como si yo fuera un escuadrón. En mi disciplina, en mi... ¿Cómo se dice? Mi competencia. Mi formación, competencia personal. O sea. ¿Sabes qué? Digo, también qué bueno que les... Creo que siendo zona me di cuenta que el movimiento no era todo en mi vida. Creo que eso es lo importante. O sea, porque en Escuadrón yo era como, ¿qué? ¿Propedéuticos? Dude, hay campamento.
Y sabes, o de que, oye, no puedo tener una relación porque estoy 100% concentrado en escuadrón, ¿no? Y sales a hacer zona y luego dices como, oye, me hubiera gustado haber entrado a trabajar antes o hacer las prácticas antes, o sea. Y creo que haciendo zona me di cuenta que había una vida que tenía que empezar a trabajar ahorita para que después del movimiento diera frutos. Y que incluso no sé si lo llegaste a sentir que ya era tarde. Súper tarde. O sea, es fecha, no me arrepiento porque vuelvo a lo mismo, soy la persona que soy, pero sí digo, no manches. Había O una sea, vida. las cosas cambiarían increíblemente, o sea, Había una vida después de esa vida. totalmente. Pero te digo algo, o sea, siento que el movimiento, y sin que se me ataquen, siento que el movimiento, entre más inadaptado eres en la vida, mejor te cae. Porque estás tan roto que el movimiento te ofrece un lugar seguro, pero el problema es que ese lugar seguro luego se vuelve... Tu único lugar. Exacto. Sí. Entonces le das todo tu dinero, todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, y es un gran problema, porque es como, no lo es todo, pero lo aprendí hasta que fui zona. Y hay, bueno, y por ejemplo, yo creo que sí hay muchos ahorita coordinadores, y no estoy apuntando a alguien en específico, estoy seguro que es una situación. Arróbalos, Charlie, arróbalos. No, es una situación porque yo fui coordinador, porque también pasé por estas situaciones y empatizo. Entonces, es posible que el coordinador no tenga que hacer zona o tenga que salirse del movimiento para entenderlo. Y me gustaría mucho que ahorita eres un referente, eres ex coordinador regional y eres un referente y un consejero para las personas que pudieras decirle a los que ahorita actualmente son coordinadores o jefaturas que están dándole todo el movimiento. Es que, digo, tienen que vivir su proceso. O sea, porque también si alguien nos lo hubiera explicado y nos hubiera obligado, no aprenderíamos y no estaríamos aquí donde estamos. Pero creo que mi consejo sería como realmente búsquenle el propósito al por qué están ahí, porque a lo mejor ya es tarde, ya tomaron la decisión sin que realmente quisieran haber sido coordinadores, o a lo mejor sí querían, o a lo mejor fue su sueño de toda la vida, ¿verdad? Las situaciones son como muy diferentes, pero creo que mi consejo sería como, oye, Pregunten. la misma persona que está coordinando el grupo tiene que estar coordinando la vida afuera. O sea, creo que lo hablé en el podcast que me invitó el Padre Rey. O sea, yo creo que en mi vida era Manuel. Dejé la facultad en cuarto semestre de la ingeniería industrial. Decepcioné a mis papás. O sea, me escondí ahí por vergüenza. Y acá era Razo. El 2 veces mejor coordinador del INE Escuadrón. El campeón del torneo. Entonces, esta dualidad de personalidades. Era como qué vergüenza ir a la facu. Pero no, al día que quieran me paro enfrente del escuadrón a decirles que están haciendo mal, ¿no? Entonces era como, oigan, traten de que sea la misma persona, porque con la misma elocuencia puedes ir con tu gente, con los papás de tus niños y decirles como, no, yo estudio, yo trabajo y yo les puedo ofrecer una verdadera formación, o sea... Y de hecho, justamente me pasó, justamente hace como 2 días, que tuve una junta con mi jefe, que es el director de gerente, el director de ventas. Y yo, en esa junta que tuve, le dije, ¿sabes qué? Hay un detalle aquí. Yo no soy el mismo siendo dirigente, bueno, perdón, SZ en los grupos en los que estoy, porque también él es católico y me entiende mucho, y el coordinador de eficiencias de ventas. Le dije, no me reconozco. O sea, es una actualidad y lo cuento abiertamente. Le dije, voy a trabajar más para ser el Charlie SZ, que es una persona empoderada, que es una persona que propone, que tiene iniciativa, que es seguro de sí mismo, a ser coordinador de eficiencias de ventas, que hace lo mismo con los vendedores. Pero ¿sabes cuál es el problema en este momento ahorita es que al director tiene 50 y tantos años, Sí, claro. el gerente tiene 40 y tantos años, Claro. y todos los ves así. Pero ¿sabes qué me dijo? Y yo creo que es algo que me gustaría como comentarlo para que la gente lo rescate. Me dijo, sí, a lo mejor somos muy buenos en la trayectoria de ventas, pero tú eres bueno en 2 talentos. Empodérate de eso. Entonces, las personas que actualmente salen del movimiento son SZs, tienen sus trabajos, tienen sus talentos. Sí, las personas están más grandes, tienen mucha trayectoria, pero sepan sus talentos que adquirieron dentro del movimiento y utilícenlos. Tienes que saber lo que vales, o Sí. sea... Y digo, ya es súper cliché, ¿no? Pero lo que hacemos en el movimiento fácil es lo que hace un director o un gerente, o sea... Ya sales bien... Preparado. Sí, ya cotizas, ya vendes, o sea... ¿Cuánto te sale un campamento? O sea, 100,000 pesos. ¿Cuánto te sale sabes, una misa regional? No podemos decir. Pero no, o sea, es como ya manejas presupuestos tan grandes Sí. a una edad tan pequeña. Sí. O sea, entonces te prepara para la vida completamente. Posteriormente, digo, pasa tu tiempo como en zona y yo considero que algo que iba a decir ahorita es como esa parte de la evolución entre vida personal, vida de grupos, y creo que aplica en todo, es como podemos decirlo, el evento canónico católico. Claro. Literalmente. Evento canónico MJC. Porque literalmente creo que todos pasamos por ahí tarde o temprano. Llegas a región,
creo que ya estabas como en esa transición de entre tu madurez, es decir, tu madurez de fe y también tu madurez personal, y también obviamente se detonaba en los grupos. ¿Cómo llegas a la región ya posteriormente a todos estos cambios? ¿Cómo llegas a coordinar la región y qué hizo en ti? Ahorita que ya estás fuera, creo que es más fácil que lo puedas ver, pero ¿qué Sí, ha claro. hecho en ti el CRCR? Creo que tengo que aclarar que nunca fui, o sea, siempre subía de jerarquía sin saber cómo había llegado ahí. O sea, como coordinador zonal, pues fue muy bonito, ¿verdad? O sea, de hecho creo que nunca le doy la importancia a ser SZ, pero ser SZ fue todavía tener un equipo mucho más maduro que neta, o sea, lo que fue Katia, Pame, Neto, Ram, Fuime que se acaban de despedir, o sea, Chuy, me hicieron crecer muchísimo. Y creo que nunca le doy el peso. Era muy molestón como cordizonal. O sea, no sé si ahorita yo te diga, ¿quiénes son tus cordizonales que más te pican ahí? Y se te venga uno a la mente. Bueno, 100% era yo. O sea, siempre fui el que picó. Entonces, la verdad, también no esperaba que me invitaran. De hecho, un día fuimos por tacos y me invitaron por Zoom. Y ya fue como, mira, pues sí me quieren ahí, ¿no? Yo había jurado que no. Porque, pues, ¿sabes? Por mi ego, ¿no? No me dieron un premio y fue como, dude, ¿qué te pasa? ¿No? Digo, yo todavía seguía siendo un poco, no, pues está bien. Pues claro, no se elimina del todo. Pero me acuerdo que el padre Adrián, que saludos a Roma, le dije, no, yo, de región, yo. Y ahí está tu tío, güey. Entonces, pues llegó a esa región. No sé cómo quedan las votaciones, pues me invitan. Pues, seguimos en pandemia, entonces es complicado al principio. Claro que ya es sentarte en la mesa de los grandes. Y claro que ya llegas a un lugar en donde o sea, gente tiene 2 años ahí, 1 año y medio. Ya ahí literal no eres ni el que más sabe, ni el mejor, ni el más chingón. Entonces, ahí siento que probé mucho la humildad, ¿sabes? Y creo que algo que yo les decía a ustedes cuando yo era cordio, o sea, creo que me divertí mucho de ser. O sea, creo que era como Romero, que había sido mi amigo toda la vida. Entonces era como, Romero es el cordi, yo me puedo divertir. O sea, yo era este vato que decía estupideces en las juntas y que mandaba memes, o sea, y que molestaba a los cordis y le hacía memes a la región. O sea, me divertí mucho, ¿no? Fue un proceso de... Conocí, sí, mucho, pero creo que sí fue como, vamos a divertirnos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y el hecho de ir a conocer grupos me voló la cabeza. O sea, porque todavía, hasta ese momento yo todavía estaba muy Omaha, ¿no? Pues toda mi vida en Omaha, ¿no? Entonces, A Santa Cruz. es Santa Cruz, exacto. O sea, cuando empecé a conocer otros padres, yo decía, wow. Porque digo, al final de mi etapa, el padre Ernesto se va de la parroquia y quedan buenos padres. O sea, quedó Alun y luego quedó Lalo, que Lalo también todo mi respeto. Y luego llega Adrián, ¿sabes? Entonces, empiezo a conocer otros padres, otros grupos, otras formas de hacer las cosas y digo, porque nunca nadie me había dicho que se podía hacer esto, ¿no? Y me pasaba mucho ir a juveniles. De que, oye, nunca fui muy cercano a mi juvenil de mi zona, ¿no? Digo, mi contacto más cercano era asesorar a Cau cuando ya era mi último semestre de coordino, pero porque nadie nos había dicho que así de interesante era la línea juvenil, ¿no? O qué onda con las cadenas, vato, o sea, los escenarios, los vívelos, me volaron la cabeza, ¿no? Y entonces creo que un semestre antes fui muy claro y fue que quiero ser coordinador, o sea, creo que tengo las bases necesarias y creo que ya pasé el suficiente tiempo como para decir, quiero ser coordinador. Entonces, no lo dudé. O sea, creo que eso también me gusta mucho de mí. O sea, creo que siempre fui muy transparente con el equipo. Tengo la intención. Que vaya a quedar, no sé. Yo quiero. Oye, y hiciste algo y bien interesante. Bueno, ahora sí ya por fin entramos en esa parte. No quiero platicar mucho. Y ya estamos en casi los últimos minutos. Entonces, yo creo que es importante recalcar algo que hiciste muy, muy bonito, que fue, no sé cómo explicarlo, es como una mística. O sea, para mí, que yo viví todas las horas santas que tuvimos con la región, es como si nos contaran una historia. Y frases que tienen las personas y que no se los quitan. Justamente recibiste un mensaje de mi coordinadora diciéndote esa frase que me gustaría que platicaras un poquito acerca de toda esa mezcolanza, no sé cómo decirlo, pero es toda una mística lo que hiciste. Y algo muy importante quiero recalcar antes de que platiques todo esto, el empoderamiento del dirigente. Wow, con eso. O sea, yo te felicito mucho. Muchas gracias. Empoderaste mucho a los dirigentes que venían de una pandemia, pensando que los grupos era de sentarse a la silla en una cámara y no están así. Pues sí, digo, gracias. Creo que ya se llega el momento de coordinar y creo que también digo algo que me gustaría decir, que me invitaron a la RD y no pude ir, pero le quería decir a todos los coordinadores, ¿saben ustedes quién escribió un plan de coordinación? No es un chiste. ¿Quién?
un güey que jamás ha coordinado nada, ¿no? Y entonces, obviamente hice el plan creo que hasta el momento había sido el más largo. Tampoco digo que sea como, era súper extenso, pero eran como 100 propuestas de que vamos a meterla acá y vamos a hacer un retiro de no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque dije, vamos a tirarle a mejorar en todo, ¿no? Y digo, a mitad de semestre me da este choque frío de, oye, no llevan ni el 50%, vato. Pero alguien muy cercano me dijo como, oye, ¿y qué? No llevan ni el 50, pero llevamos un retiro de cada línea, de la zona, llevamos las horas antes de dirigentes, Cristo formador de formadores, ¿no? Sí, cierto. O sea, quizás no se mide en números tu crecimiento, se mide en la calidad del trabajo que estás haciendo, en las personas a las que estás ayudando, ¿no? Pero sí, entonces creo que ese consejo también se lo daría a los coordinadores, de que, oye, la persona que escribió tu plan y la persona que hoy en día, mañana tiene junta, no es la misma persona. O sea, ese vato lo escribió pensando en lo que podía hacerlo mejor, pero te enfrentas en el camino a retos que te van cambiando la perspectiva de todo, ¿no? Entonces, no se preocupen por cumplir un plan de formación y de coordinación. Dale sobre la marcha. Digo, es importante la planeación, pero dale sobre la marcha. Y sí, digo, ahora que lo dices, o sea, creo que, y lo platicamos al principio, ¿no? Esto fue sin querer. O sea, conectamos. Pero nunca ha sido lo mío trabajar con niños. O sea, siento que no tengo ni el tacto, ni la paciencia, ni la pedagogía para enseñarles. Entonces creo que yo siempre me preguntaba como, ¿por qué la gente no se preocupa por los dirigentes? O sea, creo que hablamos mucho de que, oye, tú trabajas por el niño. No sé si te pasa ahora haciendo región, ¿no? De que, oye, o haciendo SZ. Es complicado hablar con niños de 8 en la conquista, ¿sabes? Es bonito, pero es complicado aconsejar niños de 12 años. O sea, yo decía, como todo nuestro interés en nuestro trabajo tiene que ir a los dirigentes, porque yo ya no estoy para sentarme con el niño, pero sí estoy para enseñarle a la jefatura cómo se tiene que sentar con el niño, ¿no? Entonces, digo, lo platicaba con Katia, con mi novia, esta semana, que estaba muy nervioso por el podcast, y llegamos a esta conclusión, ¿no? A mí me gusta mucho, soy muy visual, me gusta mucho que sepan cuando llego, cuando me voy. Digo, las despedidas, ¿verdad? Con la canción ahí un poquito no bañados. Pero me gusta mucho que se sepa que algo nuevo viene, ¿no? Que viene un cambio. Entonces me gusta la merch, me gusta todo, ¿no? Entonces el marketing me encanta. Entonces de que, oye, primer día teníamos camisas nuevas y pañoletas nuevas. Y durante mi coordinación se sacaron como 4 o 5 camisas, ya innecesarias, ¿verdad? La neta. Pero era como, oye, vamos a rebrandearnos siempre. O sea, vamos a hacer un constante cambio, ¿no? Algo que me dijo Pati me marcó mucho es el movimiento de juventudes cristianas. ¿Qué tiene de diferente en la región Monterrey tantos años después? Probablemente nada. Entonces decía, el movimiento se hace para eso. Es un movimiento, se tiene que mover. Lo que no se mueve se estanca y lo que se estanca se echa a perder. Entonces me decía, creo que ese es a lo que llegué siendo coordinador regional, como esa dilema de, oye, pues sí, ¿por qué se hace así las cosas? Porque nadie las había hecho diferentes. Vamos a cambiar las cosas. 100% el equipo que tuve. Ellos se aventaron todo el jalo. O sea, yo creo que fui la cabecilla que puso las ideas y sembró ahí como la duda, pero ellos hicieron el jale siempre, todo el tiempo. Creo que por eso les decía, creo que me rodeé de los mejores, o sea, los que lo podían llevar a cabo. O sea, incluso al final, o sea, con ustedes que llegaron a darnos el punch final, ¿sabes? El Monkey que sus dashboards y sus Exceles. ¿Cómo están, región? A mí me funcionaba mucho, ¿no? Entonces, creo que era como rebrandearnos a cada rato y de que, oigan, vamos a preocuparnos por los dirigentes. Y así nace la Hora Santa de Dirigentes, así nace el Cristo Formador, porque yo decía, oye, a mí me hubiera gustado que como zona o que como jefatura me tuvieran cosas, ¿no? Y creo que nosotros siempre estamos preparando cosas para nuestros niños, pero nunca nadie prepara para nosotros. Y creo que era la parte que luego ya también como jefatura te cansa, que es como, no manches, tengo junta, nadie se preocupa por mí. Y el hecho de que alguien te dé un pin, que alguien te prepare una hora santa para lo que estás viviendo. Porque cuando son horas santas regionales, todavía estás presionado. Ay, ¿a qué hora va a llegar el camión? ¿Cuántos niños van a venir? Hay que dejarlos en sus casas. No lo disfrutas, ¿no? Entonces, cuando es para dirigentes, es como, oye, deja todo lo que tienes, siéntate ahí y escucha de alguien que ya vivió, ¿no? Por eso también mi insistencia, que el SR lo hable. Porque el SR también es como, oye, se vale ayudarse de expertos, pero tú ya pasaste por ahí. Tú ya estuviste enfermo. Diles cómo es pasar por esa enfermedad, ¿no? Entonces, pues fueron muchas propuestas, ¿no? Las horas santas, en parte de mercadotecnia, decir, oye, la gente tiene que llevarse algo que recuerde. Porque si no se acuerdan, se les va a olvidar. Y va a ser una hora santa cualquiera, que digo, muy bonitas todas las horas santas. Pero sí era mucho que, y le decía a Katia también, ahorita veníamos platicando, le decía, creo que siempre fue que sea instagrameable, que sea tuiteable, para que la gente lo esparza y para que toda la gente quiera vivirlo, ¿no? Sí, y de eso me gustaría rescatarlo. Justamente estaba escuchando el podcast del Padre Borre, que ahorita creo que tiene algo que ver con la pastoral digital. Y ahorita sí, actualmente esto es pastoral digital. Totalmente. Y esto es lo nuevo de la digitalización, que la evangelización llegue a los celulares de las personas, que llegue a las redes sociales, al Twitter,
cambiar toda esta parte de, voy a decirlo, toda esta basura de estar odiándose. Sí, claro. Cosas, y cambiar el enfoque totalmente a decir cosas positivas. El club de los no cualificados. El club de los no cualificados. Todo el mundo se quedó con esa frase, pero iba más allá solamente de decir la frase, te la creías. Sí. Y decías, yo fui el club de los no cualificados. Yo me sentía un apóstol, yo me sentía como esas personas que no estaban preparadas y me empoderó, no en sentirme mejor que los demás, pero sí en sentirme listo, preparado. Claro. Entonces, rescato mucho esa parte. Y también había otra frase, ¿no? La segunda hora antes dirigente estuvo bien difícil. Trabalenguas. Sí, el trabalenguas. Hay que darle lo importante a lo más importante. Hay que hacer de lo importante lo más importante, ¿no? No olvidar darle importancia a lo más, no me acuerdo ya. Sí. Pero era una frase como... Porque justo era la idea, como, oye, vamos a llevarnos esto de tarea y que a la gente no le dé pena, porque también a la gente ya le está dando pena publicar cosas de su religión. Pero es como, dude, dale. O sea, de verdad... Yo lloré cuando vi todos los tweets del club de los no cualificados. Porque en ese momento no me di. Solo fue como, vamos a adornar bonito. A poner los 2 banderines, las luces azules. Pero cuando llegué a mi casa vi todos los tweets de que no manches, soy del club de los no cualificados desde hace mucho tiempo. Y que tanta gente se identificara. Dije, ok, aquí hay un impacto de verdad. Entonces vamos a darle por ahí. Sí. Pero era hacer nuestra evangelización digital de tal manera que la gente no le diera vergüenza compartirlo. Y que hasta se sintiera orgulloso. Digo, esta última misa regional era un Pal Norte prácticamente. Sí. Y publicamos el video, digo, gracias. Y la idea de los bracelets, ¿cómo se dice? De los brazaletes y todo. Sí, que hay que reconocerse a Valero. Sí, wow. Mis respetos. Sí. Pero justo eso, vamos a hacer las cosas divertidas. O sea, siento que también como dirigentes como, diviértete tú. No todo es trabajo, no estás aquí para que esto sea una carga en tu vida, pues mejor despídete, ¿no? Entonces vamos a hacerlo divertido. Oye, el Cristo Formador nos tardamos 1 año en que pegara bien. Y siempre que podíamos lo mencionaba, o sea, y yo, perdón si ahí aburría a la gente, ¿no? Pero me la pasé 1 año de gira con los grupos diciendo, no manches, es que el Cristo Formador. Y la gente se la empezó a creer, lo empezaron a tomar. Y la gente después fue como, oigan, vengan ustedes a tomar. Y si no me equivoco, ahorita hay como 70 inscritos. Sí. Entonces era como, dude, lo tenemos que hacer así para que la gente quiera estar aquí. Los retiros también, de que, oigan, vamos a divertir. El retiro de zona yo me la pasé súper bien, o sea. Sí, wow, el retiro de juveniles. El retiro de juveniles, men. Sí, las alabanzas de al final, cómo estuvieron. O sea, vamos a tener un espacio en el que tú te puedas divertir. En el que haya mística para ti. Vamos a crear una esencia de la línea o de las zonas o de la región. Pero vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a creernos de que podemos divertirnos aquí evangelizando, ¿no? Y es que yo atribuyo muchas cosas a que con el tiempo tú fuiste evolucionando conforme fue evolucionando, sí, claro, el movimiento. Claro. Y conforme fueron evolucionando las generaciones nuevas que van entrando, que van llegando a hacer campo, que van llegando, que son dirigentes después de tanto tiempo, o que incluso ahorita se está dando hay mucho dirigente que se les está dando una segunda oportunidad, que no se esperaban ser dirigente o que no iban a ser dirigentes y que ya lo habían decidido, o que los habían descartado incluso, que con el tiempo iba dándose. Sí, entonces, claro. Con eso, tú, en esta evolución, ¿qué les puedes decir a toda esa raza que actualmente está en el movimiento viviendo esta evolución? Que algunos no se dejan, algunos sí se dejan. Desde tu experiencia, ¿qué les puedes decir? Hay que moverse. O sea, si la misma persona que empezó un plan de coordinación es la misma persona que lo está terminando, no sirvió de nada. Si eres la misma persona que entró al movimiento que la que está saliendo, no sirvió de nada. O sea, porque creo que el proceso de coordinación es para que ayudes a otras personas a llegar al cielo, a formarse y todo eso. Pero creo que no siempre perdemos de vista que un plan de coordinación, una coordinación, cualquier proceso que tú estés pasando es más para ti que para los demás. O sea, y en plan de tú tendrías que cambiar con las acciones que estás proponiendo para las demás personas. Tú como persona tienes que cambiar ayudando a las otras personas. Siempre se trató de ti. No de una manera egoísta, pero siempre se trató de que tú fueras cambiando. O sea, por eso remarcamos mucho de que, oye, los 3 teníamos egos bien grandes. Los teníamos que tener porque si no, no hubiéramos llegado a esta parte del proceso. Pero si no aprendiste a bajar un poquito el ego y a preocuparte por otras cosas, no sirvió de nada. Y entonces, ¿para qué estás aquí, no? Entonces, creo que mi consejo sería ese de que, oye, asegúrate de que estés aprendiendo. Chance ahorita estás en tu época rebelde, @. Pero ojalá que el día que sea zona, región, nacional, ojalá seas diferente y cambies. O sea, digo, así fue Pablo, así fue Pedro, así fue Mateo, o sea, así fueron los apóstoles, ¿no? Siempre dijimos mucho en la coordinación, dijimos mucho como, el Señor estaba obsesionado con trabajar con gente no calificada. Con la gente con la que menos podía sentarse el Señor a tomar un café, con eso sí iba y se sentaba. Y creo que ese sería mi consejo también. Vayan y amen a los que necesitan ser amados.
sea, creo que eso es bien cañón porque es como, oye, si al raso que era un niño sobreprotegido por su mamá, que no tenía amigos, que jamás había ido en camión y que jamás se había quedado en casa de un amigo, no lo hubieran amado ahí donde le duele, no hubiera estado aquí. Y creo que era lo que yo procuraba. O sea, con mis equipos era como, oye, ¿por qué no estás bien? ¿Qué pasa, no? Digo, no siempre fui el ejemplo, ¿verdad? Pero vayan y amen a los niños que les duelen, a los niños que se están drogando. En vez de nada más correrlos y ya, vayan por ellos. O sea, a los niños que causan problemas, a los que se cambiaron de escuadrón. Dejen de darle la importancia a la mística. Es importante porque es la presencia de Dios en el grupo, sí, pero ¿realmente lo está haciendo? O sea, denle lo importante a lo importante. Sepan que son no cualificados. O sea, el Señor escogió siempre a los más débiles. Y a esos dijo, tú vas a ser el bueno. Porque ellos tienen la inmensa capacidad de hacer el cambio en el mundo. Entonces creo que mi consejo sería, vayan y amen donde les duele a la gente. O sea, los coordinadores hoy por hoy es de que, no, es que la zona no me procura. Primero procura tú a tus niños, obviamente, y procura tu jefatura. O sea, tu jefatura no es como, bueno, el que sigue de coordinar ya. No, tienes que formarlo y enseñarle. Y tienes que amarle a la gente en donde le duele. Entonces yo sentí que al movimiento le dolía el carecer de formación para los dirigentes. Ahí traté de amarlos. Se hizo un buen trabajo, digo, no sé. Pero ahí tratamos, ¿no? Entonces creo que ese sería mi consejo. Vayan y amen a quien le duela. O sea, a esa jefatura con el que están batallando y lo quieren correr, vayan y ámenlo más. Pónganle un poquito más de atención. Sí. O sea, me llama mucho la atención de el evangelio de las ovejas. Las 100 ovejas, se pierde una y todos nos fijamos en la oveja que se pierde, ¿no? Pero te dicen, oye, para que el pastor se pudiera ir por esa oveja, tenía que dejar 99 ahí. Entonces habla de la obediencia de las 99, de lo buen pastor que fue y todo eso. Y nosotros de repente necesitamos ir por esa oveja y necesitamos descuidar un poquito nuestros grupos. Un poquito el estar presente en el grupo para darle la importancia y el amor a esa oveja perdida. Porque en algún momento nosotros fuimos esa oveja perdida. Entonces vayan y amen a las personas que lo necesitan. Y es un proceso de cambio. O sea, no importa si ahorita eres rebelde, con que tengas la intención de cambiar algún día, que a lo mejor tú ni sabes que quieres cambiar, pero conforme vayas desaprendiendo y aprendiendo a ser una nueva persona, con eso. Wow, muchas gracias. Oye, Joel, ¿algo que te quieras quedar con este podcast, con este raso? Me gusta mucho cómo el Razo, desde que lo conozco, trae mucha esa mentalidad del movimiento, del moverse, porque para mí la representación de alguien que se mueve es Razo. O sea, voy a llorar, güey. será haya sido como haya sido y es lo que es, pero me gusta mucho que él es consciente de lo que implica moverse y no solamente moverse personalmente ni resolver, sino a veces simplemente es el espíritu el que se va moviendo. Claro, y güey. Estoy 100% seguro que de aquí en un año que lo vuelva a topar o no, seguirá moviéndose. Entonces, para mí, que toda la gente esté dispuesta como a no ser el mismo de hoy, a no ser el mismo de ayer, a no ser el mismo coordinador que fuiste el semestre pasado, ya es un indicio de que el movimiento está haciendo lo que le toca. Le decía a Charlie antes de empezar, digo, ya nada más para cerrar, pero que lo pude materializar en palabras yendo a la N de ahora a Querétaro. Le decía, creo que el Cristo formador de formadores es una carta que le escribió Razo de SR al Razo de Jaén. O sea, creo que son las cosas que me encantaría decirle a ese Razo. Decirle, oye, venga, por ahí no era, pero pues... Abrazar al Razo pequeño. Sí. Yo creo que rescataría, o sea, me quedé con eso, súper marcado. La nueva era de ahorita es la digitalización, el apostolado, la evangelización está en la digitalización, en las redes sociales. Traten de enfocar un poquito hacia ese lado, porque, ok, la parte análoga de tocar las puertas sigue funcionando, lo estoy seguro que sí, pero estamos viendo literalmente un coordinador regional que hizo toda una trayectoria y que nos atrajo a través de muchas, como pequeños hashtags. Y creo que por ahí va un poquito nuestro caminar, nuestro pastoreo. Pues tenemos que adaptarnos a las nuevas Claro. tecnologías y no hay que quedarnos atrás en esa parte, porque lo más importante, hay que enfocarnos en lo más importante. Sí, claro. Y pues bueno, hermano, pues muchas gracias por venir a este espacio, tu espacio. Yo creo que te vamos a invitar en otra ocasión, estoy segurísimo. Y ya para terminar, tenemos una última frase. Una frase que nos gusta mucho decir aquí, que es literalmente el nombre del podcast. Nosotros vamos a decir quién es el rey y tú sabes quién es el rey, ¿verdad?
Tengo miedo de equivocarme. No. Yo voy a No es decir- difícil yo voy a equivocarse hacer lo que yo en esta creo. pregunta. Bien, Ok. bien, esa es la actitud. Si no, mira, funado. Ok. No es cierto. Volvemos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Ok, va, 1, 2, 3. ¿Quién es el rey? Cristo es el rey. ¡Eso! Venga, vámonos. Oye, ¿no quieres grabar las preguntas? Ah, sí, cierto. Que nos corran de a la gente. Sí. Ya cerrados aquí, Fátima. Nada, si cierran, pues nos echamos ¿No has el cortado, capítulo de verdad? 12 horas.